Bueno, vamos a ir arrancando. Vamos a ir arrancando. Estamos viendo la pantalla completa, perfecto. Bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, gente, buenos mediodías en Buenos Aires, más buenos días en gran parte de la región, en Latinoamérica, para todos. Gracias por acompañarnos. Em, Aquí seguimos en nuestros webinars que ya se están empezando a hacer un hábito y que la verdad es que disfrutamos muchísimo de hacerlo. Estamos obteniendo también una participación tremendamente activa, lo cual hace que nos incentive muchísimo más a continuar con este tipo de sesiones. Así que gracias por acompañarnos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como la pantalla lo dice, ¿sí? Este es nuestro webinar en el cual vamos a presentar el Kids and Teens Industry Report LATAM 2020, que es parte de uno de los primeros documentos, una de las primeras cosas que estamos lanzando junto a Kids Insights en América Latina. Ahora les vamos a contar un poquito más de cómo funciona el partnership entre Kids Corp y Kids Insights. Así que vamos a estar haciendo durante esta sesión un recorrido a líneas generales sobre algunos de los datos que vamos a poder encontrar en este reporte, ¿sí? La realidad es que eh, estamos súper entusiasmados con poder empezar a disponibilizar data objetiva, data muy clara y bien procesada también con un equipo de expertos como son nuestros socios de Kids Insights, que nos ayuden justamente a desarrollar todo tipo de prácticas de una mejor manera, ¿sí? Es decir, con datos, evidenciando diferentes comportamientos, hábitos que al fin y al cabo nos permiten tomar todo tipo de mejores decisiones, ¿sí? Así que parte de esto justamente es lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Así que si les parece nos empezamos a sumergir. Les propongo, si quieren, sobre el final, vemos dudas, comentarios que puedan surgir. Em, Tienen una parte de preguntas y respuestas, también tienen el chat. Generé el hábito de mirar ambos, así que si alguno no encuentra uno o encuentra el otro, siéntase libre de poder ir escribiendo ahí sin ningún problema, ¿sí? Así que lo hacemos sobre el final, ¿sí? Vamos, la idea es, como decía, compartir datos interesantes de la región, tanto en niños y adolescentes, así que seguramente puedan surgir dudas o comentarios. Siéntanse libres de ir haciéndolo mientras tanto, ¿sí? Bueno, entonces, nos empezamos a sumergir en este webinar, principalmente contando cuál fue el desafío por el cual trabajamos justamente en desarrollar este tipo de reportes, ¿sí? El gran desafío cuando hablamos de menores, ¿sí? Es justamente cómo poder conocer información de hábitos, gustos, intereses, cuando estamos justamente velando por conocer sus datos de alguna manera, ¿no? Entonces, nos encontramos justamente como en una contraposición, que es conocer datos sin poder obtener datos sin el consentimiento de sus padres. Y como venimos hablando hace mucho tiempo desde KidsCorp, cuando decimos que no podemos obtener datos sin el consentimiento de sus padres, principalmente el driver de esto es las regulaciones de privacidad de datos que existen, ¿sí? En América Latina, Brasil es el primer país con la nueva reglamentación general de datos personales, que en teoría entra en vigencia estricta este año, pero parece que se está corriendo, justamente porque el mercado necesita un tiempo más grande para la adopción. Pero como saben, hablamos mucho de COPA, Children's Online Privacy Protection Act, la ley americana, un poco el estándar dorado, la GDPR-K en Europa, pero hoy también India, Japón, Corea, China, los mercados más desarrollados, como venimos comentando, y a veces somos hasta redundantes en este tema, vienen dando grandes pasos en cómo proteger a los niños cuando están online. Y cuando digo una contraposición, justamente hago esto, es cómo podemos conocer hábitos, gustos, intereses cuando no podemos recolectarlos. Y bueno, tenemos que ir a pedirles el consentimiento al padre, ¿sí? Esa es la única realidad. Podemos conocer sobre los hábitos de los niños siempre y cuando tengamos el consentimiento de sus padres. Y hacer esto no es una tarea simple, ¿sí? Y justamente este es el desafío en el que nos embarcamos en conjunto junto a Kids Insights, ¿sí?
Como saben, Kids Corp es la compañía de Kids Marketing número 1 en América Latina y nos asociamos junto con la compañía líder en Market Intelligence dirigida a nuestros segmentos. ¿Justamente para qué? Para en conjunto poder empoderar a la región con datos objetivos que les permitan tomar mejores decisiones. Hay bastante gente, estaba mirando entre los registrados, tuvimos casi 600 registrados para este webinar, mucha gente relacionada al segmento y sabemos todos el desafío que es conocer información, tener datos certeros sobre qué es lo que está pasando en América Latina para con el segmento. Y justamente a esto nos dedicamos hoy junto a Kids Insights, es disponibilizar soluciones de Market Intelligence en América Latina para brindárselas a todos los clientes, ya que parte de nuestra misión como organización de Kids Corp es justamente empoderar al ecosistema brindándole soluciones que les agreguen valor, ¿sí? Entonces, esa es nuestra responsabilidad y esto es parte de lo que estamos haciendo hoy junto a Kids Insight. Nosotros tenemos nuestros headquarters en Buenos Aires, son 7 las operaciones que tenemos en América Latina y a partir de nuestras operaciones locales poder trabajar desde un punto de vista regional, pero también desde un punto de vista local, justamente acercándoles soluciones para conocer mucho más a sus consumidores, a su audiencia, ¿sí? Así que de eso se trata nuestro partnership y justamente el Kids and Teens Industry Report LATAM 2020 es un reporte que viene a traer un state of, vamos a decir, de la región. ¿Qué está pasando en niños y en adolescentes? Para contarles un poquito sobre la metodología, este es un reporte que se trabajó con una muestra de 3.861 niños y adolescentes de entre 4 y 16 años, ¿sí? Toda la metodología del reporte está basada en encuestas de entre 10 y 15 minutos en las cuales esos niños y adolescentes están acompañados de sus padres y principalmente la encuesta está basada en preguntas abiertas y cerradas, quiere decir de selección de opciones o abiertas en las cuales cada uno puede desarrollar de la manera propia, digamos, su pensamiento, ¿sí? También tiene 2 verticales, están basadas en hábitos on y off, y esto es más que nada a nivel grupo, porque grupo de preguntas, porque la realidad es que cada vez dejamos de hablar más de la vida on y off. Creo que la cuarentena nos ayudó a entender mucho más rápido que tenemos que dejar de hablar de una vida on y off, sino que la vida es una y sucede de diferentes maneras, vamos a decir, o de diferentes maneras de relacionarse. Todas estas encuestas están basadas en paneles que los formamos junto a un partner, que es Dinata en este caso, con quienes desarrollamos paneles en cada uno de los mercados en los cuales los desarrollamos, con suma cautela, garantizándonos justamente que esos niños y padres con los que estábamos trabajando son realmente la muestra a la que estamos apelando. Y se realizaron las preguntas durante el mes de marzo, justo previo al inicio de la pandemia del COVID, ¿sí? A las cuarentenas, así que pudimos alcanzar la etapa previa, los comportamientos, vamos a decir, estándar, entre comillas, fuera de estos momentos excéntricos como el que estamos viviendo, ¿sí? El reporte se desarrolló en 6 mercados, como los ven ahí: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Como decía recién, niños y adolescentes entre 4 y 16 años, mujeres y varones, ¿sí? Estos hábitos, estos comportamientos que reflejan el reporte, reflejan finalmente los comportamientos de alrededor de 123 millones de niños y adolescentes en América Latina, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de información nos vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de este reporte? Bueno, nos vamos a poder responder preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es un día en la vida del niño? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿A qué dispositivos se conectan? ¿Qué películas miran? ¿Qué juguetes usan? ¿Qué redes sociales utilizan? ¿En qué gastan su dinero? ¿Qué alimentos y bebidas consumen? ¿Cómo influencian las compras el hogar? ¿Cuáles son sus marcas favoritas? Y bastantes más. Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a poder responder a través de... discúlpenme, todas estas preguntas nos las vamos a responder pudiendo segmentar por país, ¿sí? De los 6 mercados que hablamos, por género y por rango de edad, ¿sí? También en rangos etarios. También mucho nosotros solemos hablar sobre esto. Ya hace tiempo que dejamos hablar, por ejemplo, de niños. Una cosa es un niño que tiene 5 años y es varón, y otra cosa otra cosa completamente diferente es un niño también que es varón y tiene 9 años, ¿sí? O sea, tienen comportamientos, gustos
intereses, formas de relacionarse con el mundo muy distintas, entonces justamente el poder trabajar a nivel rangos de edad también nos permite entender sobre cada uno de esos géneros, sobre cada una de las edades, sobre cada uno de los países, poder entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo siempre digo que desde afuera, mercados como Estados Unidos o Europa, el no conocimiento de Latinoamérica a veces se cree que es una región conjunta y ya, ¿no? Y nosotros sabemos que es una región llena de culturas muy ricas y muy diversas, ¿sí? Si bien somos muy parecidos dependiendo cada uno de los países de la región, en algunas cosas, en otras somos muy distintos, ¿sí? Y esto es sumamente relevante a la hora de poder comprender una cultura para finalmente comprender un consumidor detrás de esa cultura. Así que de esa manera vamos a poder también segmentar en ese sentido, ¿sí? Bueno, esas preguntas que recién comentaba son algunas de las que nos vamos a responder y nos las vamos a responder a través de este summary de contenidos, ¿sí? El reporte está basado en este summary, primero en un contexto de los niños en la TAM, quiénes son, luego hablamos de dispositivos, hablamos de social media, hablamos de YouTube, hablamos de TV, hablamos de VOD, hablamos de seguridad online, luego hablamos mucho sobre marcas, impacto, influencia y finalmente sobre conciencia de marca, ¿sí? O sea, vamos a poder entender también cuáles son las marcas más relevantes dependiendo de la categoría o las que están más en top of mind con respecto a otras, ¿sí? Así que, si les parece, vamos a hacer un overview general. Esta es la idea, poder hacer un overview general sobre el tipo de información que podemos encontrar. Como dije antes, siéntanse libres si hay dudas, consultas, de ir haciéndolas, y sobre el final, con gusto las vamos a responder, ¿sí? Bien, hablamos primero un poco de la composición familiar, y cuando miramos América Latina, todos los datos que van a ver aquí son datos generales, es decir, desde el inicio hasta el fin del rango etario, de 4 a 16 años, de todos los países de América Latina. Como les contaba antes, tenemos la capacidad, obviamente, de ir, la capilaridad de poder llegar justamente a cada uno de los países, con cada una de las edades y los géneros. Pero vamos a ver datos generales, ¿sí? En algunos casos, seguramente, si vamos más profundo, vamos a encontrar variables más grandes. En otros casos, posiblemente encontremos algunos comportamientos similares, ¿sí? Bueno, nos encontramos que en América Latina el 78% de los niños y de los adolescentes viven con mamá y papá, ¿sí? Con ambos. Luego encontramos también algunos que con el padre, con la madre, en el caso de padres separados. Y también nos encontramos, por ejemplo, que el 42% vive al menos con un hermano mayor, ¿sí? Es menor la cantidad, en el caso un 14%, los que viven con hermanos menores, ¿sí? En línea con esto, sí también uno de los highlights que identificamos es que los niños más pequeños son influenciados por sus hermanos mayores. Y esto finalmente va a generar, va a afectar el comportamiento, las actitudes y el consumo, ¿sí? Que es un dato sumamente relevante. Quienes tuvieron desde chiquitos hermanos mayores saben cuán influenciados son, inclusive por la música que escuchan, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces esto es vamos a decir, un comportamiento, perdón, un comportamiento no, en realidad un efecto, ¿no? Que genera el hecho de tener hermanos mayores, ¿sí? Bien, vamos a ver sobre educación y profesiones un poco. Cuando nos preguntamos qué querés, cuántas veces nos preguntaron o preguntamos qué querés ser cuando seas grande, ¿no? Cuando hablamos de qué querés ser cuando seas grande, nos encontramos que ser médicos, ser doctores, está en el top justamente de las aspiraciones de carrera, ¿sí? Aparece la veterinaria, ingeniería, pero fíjense estas nuevas categorías que seguramente, por lo menos cuando yo era chico, ni se me hubiera imaginado decir, obviamente por la no existencia de plataformas como YouTube. Pero aparece YouTube y bloggers. Bloggers no tiene que ver con blog de B larga, sino que son videologgers. Hoy uno podría querer ser YouTube, pero uno genera contenido de video en diferentes plataformas. Puede ser en TikTok, por ejemplo, ¿no? Puede ser en Twitch, ¿sí? Y justamente un blogger tiene que ver con eso. Es poder tener una aspiración de carrera desde el punto de vista de ser un creador de contenidos de video, ¿no? No simplemente en YouTube, ¿sí? Así que estas son nuevas aspiraciones de carrera que aparecen en América Latina, ¿sí? Cuando les preguntamos cuáles son las asignaturas favoritas en la escuela, aparece matemática, entre ellas, por ejemplo, pero también aparece arte, música, IT, ¿sí? También materias, asignaciones que cuando yo era chico, por ejemplo, no existían, educación física, ¿sí? Nos encontramos también ahí un poquito más atrás, por ejemplo, historia, ciencia, geografía. ¿Mm? Bien, yendo un poco al tiempo libre, vemos que a nivel general, restaurantes, parques, ¿sí? Son de los más elegidos a la hora de pasar tiempo libre en el caso de los niños y adolescentes en América Latina, ¿sí?
Esto obviamente fue previo a la pandemia, ¿no? Entonces, cuando les preguntamos si habían visitado alguno de estos siguientes lugares, de los siguientes lugares en el último mes, vemos que los restaurantes son una tendencia enorme, ¿sí? Enorme en Latinoamérica. Sin embargo, también los parques. Cuando ven parques, son parques públicos, lo que dicen ahí, porque también aparecen parques temáticos, como podría haber un zoológico, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, el caso de los más pequeños, que sí son más propensos a ir a los parques públicos, a los zoológicos, y en el caso de adolescentes, cuando van creciendo, pasan más tiempo yendo al cine, practicando deportes o yendo a eventos musicales, ¿sí? Como ven ahí, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, es la manera en la cual se segmentan los rangos etarios. Absolutamente todo el reporte está trabajado en esos rangos etarios, sumado a género y obviamente sumado a los países, como decíamos antes. Sobre los pasatiempos, ¿sí? Vemos que entre los hobbies favoritos, los videojuegos aparecen ahí, primeros, ¿sí? No dejamos de ser latinos que amamos el fútbol, ¿no? Y también aparece muy fuertemente denotado como segunda opción, pero nos damos cuenta que la actividad de los videojuegos se mantiene, ¿sí? Muy fuertemente en el caso de niños y cuando van creciendo se van convirtiendo en adolescentes, ¿sí? Así que esto no es un dato menor, ¿sí? Para comprender qué están haciendo como hobby. Finalmente esto termina desencadenando un consumo de pantallas, porque los videojuegos se dan a través de pantallas, y cuando les preguntamos en qué tipo de dispositivos juegan, vemos que en Latinoamérica el celular, ¿sí? Es uno de los dispositivos más fuertes, y ahora en el segundo slide lo vamos a ver también con el acceso a devices, pero vemos que es uno de los dispositivos más utilizados para jugar. Seguido, cerquita también por las consolas, ¿sí? Las consolas que en base al contexto que estamos atravesando, en muchos casos se han vendido, se han quedado out of stock muchos de los fabricantes de consolas por lo que ha pasado obviamente a, través a partir de la pandemia. Así que seguramente sea un dispositivo en el cual empecemos a ver un gran crecimiento en el uso durante los próximos meses, ¿sí? Bien, cuando miramos dispositivos, justamente, como decíamos recién, el celular tiene un rol crucial dentro de Latinoamérica, ¿sí? La mayoría, en el caso en Latinoamérica, la mayoría tiene acceso principalmente a través del celular, ¿sí? A Internet. Eh, Vemos que obviamente cuando hablamos de adolescentes se empieza a incrementar esto. Y también, algo importante, una cosa es el acceso al dispositivo y otra cosa es el ownership, ¿sí? También es un dato muy, muy relevante. Cuando miramos el ownership, también vemos que el celular es uno de los dispositivos con mayor ownership, ¿sí? Y que esto comienza desde pequeño. Ayer justamente estamos trabajando, ayer desarrollamos un workshop con un equipo global y hacíamos comparativas entre lo que eran las diferentes regiones. Es notable, pero notable, la adopción del teléfono móvil en América Latina versus, por ejemplo, UK, Estados Unidos, Francia, Alemania. Es muy, muy grande la diferencia. Inclusive, no solo en el uso, sino también en el ownership. Arranca mucho más temprano en Latinoamérica que en otras regiones, ¿sí? Obviamente esto varía según edad, como lo pueden ir viendo, sin embargo se ve dentro de todo un comportamiento bastante similar cross edades, ¿sí? Social media. Sabemos que somos sumamente sociales los latinos, ¿sí? Y no dejan de serlo los niños y adolescentes también, están muy comprometidos con las redes sociales, y el 39% de ellos pasa entre 1 y 4 horas conectados por día, ¿sí? Entre 1 y 4 horas conectados por día. Sabemos que, de nuevo, y es quizás un poco redundante lo que digo porque se está hablando mucho de esto, obviamente el contexto nos tiene mucho más conectados que si estuviéramos en una vida más normal, más habitual, ¿no? Pero esto es por fuera de lo que es el contexto, lo cual ya denota números bastante grandes. Y cuando hablamos de social media, obviamente que tenemos que hablar de YouTube, ¿sí? YouTube es la plataforma preferida de los niños en Latinoamérica, ¿sí? Y cuando miramos específicamente YouTube, el 99% de los niños y los adolescentes latinoamericanos acceden a la plataforma, ¿sí? O sea, prácticamente todos, ¿sí? Cuando les preguntamos con qué frecuencia, nos encontramos de que más de la mitad ingresan varias veces al día, ¿sí? Entonces, clarísimo, es una pantalla con un gran encendido en el segmento y esto es un tema para tener en cuenta. Ahora, una cosa es mirar YouTube y otra pregunta es ¿qué es lo que estás mirando en YouTube? ¿No? De nuevo, esto es a través de todas las edades,
sorry que sea reiterativo, pero también se va sumando gente, esto es a través de todas las edades y todos los países. Cuando les preguntamos qué tipo de videos miran, bueno, videos de youtubers, ¿sí? Se ve muchísimo, es la primera categoría seleccionada, pero videos musicales, tutoriales, clips graciosos, miran a gamers, ¿sí? O sea, son diferentes las categorías. Esto es de suma importancia, porque si yo soy una marca, por ejemplo, y quiero conectar con este segmento, voy a decir, bueno, YouTube es clave, ¿no? O sea, va a ser una plataforma clave para utilizarla. También acabo de ver en un slide previo que los videojuegos son el pasatiempo favorito, entonces digo, también podría ser un indicador para mi marca decirme es importante conectar a través de los videojuegos, ya que es su hobby favorito y me interesa estar en el entretenimiento que eligen y que aman. Sin embargo, cuando miramos YouTube, una cosa es decir YouTube en general y otra cosa es decir, bueno, ¿cuál es el tipo de contenido? Como ya en algún webinar pasado estábamos explicando sobre esto, cuál es el tipo de contenido con mayor adopción, que mayor, digamos, que mayor consumo se lleva por parte del segmento, ¿sí? Bien, cuando seguimos en la misma línea del video, miramos TV, miramos VOD, nos encontramos, por ejemplo, que 9 de cada 10 niños y adolescentes en Latinoamérica hacen otra cosa mientras miran la televisión, ¿sí? Y esto no es simplemente hablar de un second screen, sino estar haciendo cualquier otra cosa. Como por ejemplo, la primera opción que se seleccionada, que es estar comiendo o tomando algo, ¿sí? Sí, la segunda opción apela a un second screen, por ejemplo, que es estar utilizando un smartphone o móvil, ¿no? Entonces, nos encontramos que el 40%, o sea, 4 de cada 10, mientras miran la tele, también están compartiendo la atención con el teléfono, ¿sí? Con respecto a plataformas, ¿sí?, de VOD, YouTube y Netflix tienen un liderazgo muy, muy, muy grande en la región con respecto a otros. Sabemos de que hay otras plataformas que están, vamos a decir, más verdes en términos de cómo fueron, digamos, desembarcando. Doy un ejemplo, quizás en el caso de Prime, de Amazon, que en Argentina hace poco empezó a comunicar y a bajar, vamos a decir, de una manera más robusta, por lo cual seguramente en estos próximos meses comencemos a ver alguna adopción mucho mayor o un crecimiento de estas plataformas, ¿sí? Sin embargo, vemos una gran diferencia y el liderazgo es notable, ¿sí?, de YouTube y Netflix como plataformas VOD, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de dinero y gasto, ¿sí? Importantísimo. Los niños reciben dinero, 3 de cada 4 niños reciben dinero regularmente por parte de sus padres, ¿sí? Y luego por otras ocasiones, como puede ser el cumpleaños, ¿sí? Digamos, no necesariamente tiene que ser como si es una mesada, ¿no? Sino que también hay ocasiones especiales. Así que principalmente es importante entender de que los niños cuentan con dinero. Y a la derecha podemos ver, ok, si cuentan con dinero, ¿en qué gastan ese dinero? Y vemos que en Latinoamérica la categoría de snacks es la número 1, la líder en qué gastan el dinero los niños. Si aquí hay algunas personas que están viendo, que están viendo el webinar dedicada justamente a la vertical o a la industria de alimentos, de bebidas, seguramente estarán abriendo los ojos porque sí, son las primeras categorías en las cuales los niños gastan su propio dinero, ¿sí? Cuando hablamos de su propio dinero es el dinero en el cual les llegó a ellos, no necesariamente dinero de influencia, que ahora vamos a comentar en el siguiente slide, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, inclusive es tan fuerte el hecho de los snacks o las bebidas que gastan su propio dinero más en eso que en juguetes, por ejemplo, o en videojuegos, que como mencionábamos antes, es el hobby, el pasatiempo favorito del segmento, ¿sí? Bien, ahora una cosa es dinero propio, como decíamos recién, y otra cosa es influencia, ¿sí? Cuando le preguntamos a un niño, por ejemplo, si ve algo que le gusta en un anuncio, ¿quién se lo compra habitualmente? El 83% de los niños dice que le pide a sus padres que le compren algo que vieron en un anuncio, ¿sí? Y esto destaca la importancia de comunicar a este segmento, ¿sí? Se habla de la pester power, ¿no? Como el poder de influencia, esa constante insistencia de los niños para lograr poder acceder a algunos de los productos o servicios que quieran, justamente a partir de la insistencia a los padres, de la influencia que les generan, ¿sí? Cuando le preguntamos a los padres, sí, porque en la encuesta, como decía, son los niños con el padre al lado, hay algunas preguntas que son direccionadas al padre, principalmente las de economía, por ejemplo, las de gasto. Cuando le preguntamos cuánto pensás que influyen en estas compras, que tus hijos influyen en estas compras,
nos damos cuenta que en las diferentes categorías no solo aparecen categorías dirigidas exclusivamente en productos para el segmento de niños y adolescentes, sino también otro tipo de categorías, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, fast food, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, suscripciones a TV. Ayer, una de las cosas que charlábamos en este workshop es que nosotros hoy decimos de que los niños, los adolescentes se convirtieron en el CEO y en el CTO dentro del hogar. CEO en la E de Entertainment, ¿no? El Chief Entertainment Officer y el Chief Technology Officer dentro del hogar. Y por eso ahí vemos, por ejemplo, suscripciones a televisión, ¿no? Como una cuestión que es relevante, también lo que son smartphones, por ejemplo, ¿sí? O sea, tecnología, son categorías en la cual los niños, los adolescentes van generando un criterio desde pequeños, un entendimiento de realmente si el producto es funcional, si no lo es, si inclusive el precio a nivel comparativo, a racionalizar el precio si realmente está dentro del marco lógico en el cual los features que tenga ese producto o la calidad estén todos alineados, ¿no? Entonces vemos que los niños influyen no simplemente en categorías, sino también en las categorías dedicadas a ellos, sino también en categorías que hacen al hogar, ¿sí? Sumamente importante este tema. Bien, ahora, cuando miramos qué es lo que pasa en el mundo online, ¿sí? Hablábamos recién de pantallas, nos encontramos que el 89%, y esto es preocupante, no porque les preocupe a ellos, sino porque es preocupante el número, ¿no? O sea, que suceda es preocupante. El 89% de los niños y los adolescentes en América Latina tiene preocupaciones cuando están online, ¿sí? Y la principal de ellas es la privacidad, ¿sí? Somos muy incisivos nosotros también a la hora de hablar de privacidad, a la hora de cuidar justamente a la audiencia cuando está conectada, y de hecho parte de nuestra misión es hacer que Internet sea un lugar más seguro para los niños, brindando herramientas a todos los jugadores que están alrededor, pero esto no es un tema menor, y lo digo que la preocupación tiene que ver con que suceda, no con la métrica. La métrica es la consecuencia, el problema es la causa. ¿Cuáles son los peligros que hay hoy en Internet para que el 89% de los niños en América Latina estén preocupados cuando están online? Y estos son algunos de esos peligros que nos encontramos, ¿sí? Como decíamos recién, el 44% está preocupado por su privacidad. Sin embargo, también el ver contenido inapropiado, el ciberbullying, el ser espiado en mis dispositivos. Si hay gente de la industria de marketing que trabaja con plataformas, con campañas online, verá acá algunas palabras que son sumamente importantes y que hay que considerar, ¿sí? A la hora de conectar con ellos, ¿sí? Finalmente, lo que vemos es que no son temas ajenos, ¿sí? Vemos que se empieza a desarrollar desde pequeños un conocimiento y obviamente eso está súper alineado también a que los padres tengan una comunicación abierta y una activación activa, valga la redundancia también, involucrándose en el día a día de lo que hacen cuando están conectados, pero estas son preocupaciones que existen y que hay que contemplarlas también. Bien, bueno, hicimos un recorrido sobre diferentes categorías que están dentro de lo que es el reporte. Ahora, cuando miramos todos estos datos, la data es súper interesante. A mí personalmente me encanta mirar datos, informes, reportes. Creo que también la cuarentena nos ha ayudado mucho a dedicar tiempo a este tipo de cosas. Y, sin embargo, es importante que nos preguntemos para qué, ¿no? O sea, ¿para qué podríamos activar toda esta información? Y aquí nosotros agrupamos 6 puntos que son súper importantes, sin embargo, también pueden aparecer otros. O sea, finalmente, este reporte y diferentes soluciones que ahora voy a comentar también, que hemos lanzado para América Latina, son para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Finalmente, es brindar datos objetivos que nos permitan maximizar las oportunidades. ¿Maximizar las oportunidades de qué? De la toma de decisión. Y de la toma de decisión no simplemente a la hora de hacer publicidad, por ejemplo, hacer una campaña, en qué plataforma, en qué tipo de contenidos, ¿sí? Cuidando su privacidad, trabajando con soluciones que justamente me ayuden a cumplir con ello. No simplemente eso, sino también que me permita tomar decisiones de contenido. Hoy las marcas, por ejemplo, son enormes creadores de contenido. Hoy ya dejamos de hablar de quizás un anunciante, un creador, hoy todo se está cruzando.
Entonces, si yo conozco cuál es el contenido más relevante para mi consumidor, seguramente el conocerlo me va a permitir a la hora de desarrollar contenido para conectar con ese consumidor, poder desarrollar un contenido mucho más eficiente. Pero también ventas, también licensing. Por ejemplo, si yo soy retail, si yo soy un fabricante de juguetes o soy, no sé, como decía, una tienda departamental, a la hora de que venga el back to school, ¿cuáles son los personajes que más pega tienen, por ejemplo, en X segmento? Si quiero hacer bolsos, mochilas, cuáles son los personajes para ese segmento específicamente, qué tipo de contenido, para diseño de producto, para hacer marketing a nivel general, ¿sí? Las aplicaciones de los datos son enormes, enormes. Y esto justamente lo que venimos a hacer es traerles a ustedes, maximizarles a ustedes las oportunidades en esa toma de decisiones. Y finalmente, maximizar oportunidades es minimizar los riesgos, ¿no? Porque la información es poder y activar los datos, activar la información, me da poder justamente para minimizar esos riesgos. Estamos hablando mucho internamente en la organización y también hacia afuera que estamos en un momento, digamos, de una nueva era de cómo hacer negocios. O sea, el atravesar un contexto como el que estamos atravesando, que nadie lo esperaba, nos adentran como en una nueva era de mucho más incertidumbre que antes. Cierta linealidad o ciertos comportamientos que veníamos pudiendo predecir de cierta manera, hoy creo que nos adentramos en un mundo mucho más eh, eh, mucho menos predecible y justamente los datos toman un valor gigantesco con respecto a tomar decisiones, minimizando esos riesgos, ¿sí? Bien, hablamos recién de lo que es el Report Latam, hicimos un paseo general por la información, piensen de que vimos algún que otro slide, el reporte tiene más de 200 slides justamente, con el summary que vieron en el inicio, pero el Report Latam, que es un estudio que empezamos a hacer de aquí en adelante todos los años, ¿sí? Arrancamos en el 2020 junto con Kids Insights, y esto se va a estar haciendo todos los años, también es parte de otro tipo de reportes que estamos lanzando, ¿sí? Y aquí ven principalmente los más, vamos a decir, relevantes, pero también desarrollamos algunos reportes más ad hoc y más específicos para necesidades de nuestros stakeholders, de nuestros clientes, ¿sí? Pero digamos, así como hacemos un report que es como un state of de Latinoamérica, también desarrollamos otro tipo de reportes ad hoc, como pueden ser Campaign Insights, Audience in Focus, que nos permitan centrarnos en una audiencia específica, en un segmento específico y poder conocerlo a full, un brand tracker, conocer mi marca, qué pasa el entorno, qué pasa alrededor, la competencia, también workshops, ¿sí? Como parte de las diferentes soluciones ad hoc también que estamos lanzando acompañando a lo que es el report LATAM, ¿sí? Y otra de las novedades, la última en realidad, como parte de todo esto es el lanzamiento del Live Portal. El Live Portal es una plataforma de Market Intelligence, self-service 100%, que recientemente lanzamos en Brasil y en México. Seguramente algunos de los que están aquí en el webinar ya han accedido a las demos, pero finalmente es una plataforma de activación de data que, por ejemplo, vemos en el report LATAM. Esto es justamente una plataforma que durante todas las semanas va procesando 410 nuevos niños en Brasil, 410 nuevos niños en México, llegando a una muestra de alrededor de 21.000 niños por año en cada uno de esos mercados, en la cual se puede ir viendo diferentes tipos de comportamientos, diferentes tipos de preferencias en diferentes categorías justamente, y obviamente a través del tiempo, ¿no? Entonces eso permite construir un timeline e identificar cómo inclusive un comportamiento que sucede hoy, mañana pueda cambiar, ¿sí? Recientemente lanzamos las plataformas, tienen menos de un mes, que están vivas, son self-service, en México y en Brasil, como les decíamos, así que ya están operativas también y es parte de lo que venimos anunciando de nuestro lanzamiento en conjunto junto con la gente de Kids Insights, ¿sí? Bueno, gente, aquí concluimos. Hoy fue un poco más corto, ¿sí? La idea era, como comentaba recién, agrupar data interesante sobre lo que es el Report LATAM. El Report LATAM está disponible para los 6 mercados que dijimos. Todo lo que son los reportes ad hoc que comentaba recién, los estamos lanzando para todos los países de América Latina. Son estudios que se pueden desarrollar en toda América Latina. Tenemos la metodología, tenemos el equipo experto para realizarlos y de una manera súper ágil podemos construir paneles, podemos construir todo tipo de muestras para ejecutar este tipo de informes. Para acceder al reporte completo tienen 2 maneras, en realidad más de 2 maneras, lo agrupo en 2 maneras.
pero una es, vamos a estar enviando después a todos los que participaron, y ahora abro a los comentarios, ¿sí? A las preguntas vamos a estar enviando un correo donde vamos a pasarles justamente el acceso para que puedan acceder a ver este webinar, quien se lo perdió y se pueda compartir y demás, lo puedan ver. A partir de ahí van a poder justamente completar todos los datos para conectarse con nuestro equipo y acceder al reporte. Es un reporte pago, el Kids and Teens Industry Report LATAM 2020. Se van a poder poner en contacto ya con nuestro equipo para que les pueda mostrar un poco más de profundidad el reporte y obviamente toda la información, dudas que puedan surgir desde ahí, ¿sí? Eso por un lado. Bueno, dije lo segundo, que era contactarse con nuestro equipo directamente, o a este correo que ven aquí, que es kidsinsights@kidscore.digital. Eso directamente cae dentro de nuestro equipo y dependiendo desde dónde nos conectan, seguramente nuestro equipo local en cada uno de los 7 mercados que tenemos operaciones se van a conectar con ustedes, ¿sí? Para lo que es para lo que es el Live Portal en Brasil y en México, destaco también el hecho de estamos haciendo demos para introducirlo y demás, así que quienes estén en esos mercados, de la misma manera, siéntense libres de conectar con nosotros. También está mi correo ahí abajo por cualquier cosa, me pueden escribir, ¿sí? Bueno, ¿les parece? Vamos un toque a ver preguntas, comentarios y demás. Voy a empezar a ver. Pa, 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 pa. Preguntan, hola, ¿el tipo de contenido que consumen en YouTube cambia mucho en los diferentes rangos de edades? Sí, la realidad es que cambia, sí, sí, sí. Va cambiando no solo en edades, sino también por género, ¿sí? Es importante destacar esto ya que quienes son padres, por ejemplo, y lo ven en sus hijos o en sobrinos, quienes tienen interacción con niños pequeños, se dan cuenta cómo van cambiando el tipo de contenido que consumen. Y esto tiene un fiel reflejo del contenido que están mirando en YouTube. Así que sí, cambia. Y dependiendo después, algunos contenidos pueden ser que tengan, por ejemplo, más visualización en ciertos países que en otros, ¿sí? Así que sí, la realidad es que sí. Papá, ¿qué tan enfocados están estos insights en México, en Brasil, cuando dices niños en Latam? ¿Hay alguna variación, diferencia que ustedes noten en los mercados? Bueno, lo mismo que decía recién, sí, la realidad es que Latinoamérica es una cultura de culturas, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener muy en claro. No simplemente por el hecho de comportamientos, digamos, que pueden ser diferentes en un lugar y en otro, sino también por el hecho de que, por ejemplo, a la hora de hablar de marcas que adoptan, hay muchas marcas locales. A veces hay una marca en México que no existe en otros lugares y quizás tiene, no sé, es un top of mind en tal categoría y en otras no, ¿no? Entonces, digo, eso también por una realidad de marcas que operan en ciertos lugares o no. Con respecto al enfoque, la muestra es pareja en todos los mercados, como antes lo mencionábamos en el primer slide. La muestra son alrededor de 650 niños y adolescentes por cada uno de los países, que son casi 4.000 finalmente la muestra en la TAM. Pero ten en cuenta con respecto a México y Brasil esta pregunta, que también tenés los portales, ¿sí? Que están activos en esos países exclusivamente, ¿sí? A ver, aquí veo visiting movies dentro de actividades que influencian, ¿es asistencia al cine o bien mirar películas? No, eso es ir justamente al cine, ¿sí? Esa es la diferencia, es ir específicamente al cine. Preguntan si va a estar disponible el Live Portal en Argentina. Los lanzamos en principio en México y en Brasil. Son soluciones muy complejas de operar. Entonces lo que quisimos, y que también las adecuamos y customizamos a cada uno de esos mercados. Lo que estamos ahora haciendo es justamente buscando la adopción dentro de esos mercados, capitalizar esa adopción en términos de conocimiento e insights para luego poder seguir con la segunda etapa y disponibilizarlos en esos países. No tenemos una fecha exacta, somos una compañía que va en ese sentido validando este tipo de interés, hipótesis, aprendiendo y lanzando, pero nuestra idea es poder disponibilizarlo por lo menos en los 6 mercados que comentábamos recién, que es el LATAM Report 2020, ¿sí? A ver, ¿qué más? Por acá preguntan con respecto a la música, que ven como el tema música, el uso y la penetración de la plataforma de stream, audio con los chicos tipo Spotify. La realidad es que vemos que la música tiene un rol muy fuerte dentro de lo que es YouTube como plataforma, ¿sí? Sabemos que Spotify, por ejemplo, hace poco lanzó Spotify Kids y demás. Sin embargo, en Latinoamérica se utiliza mucho, por ejemplo, YouTube, y no necesariamente YouTube Music, sino YouTube para poder utilizar
para poder utilizar, para poder escuchar música. No recuerdo en este momento bien cómo es la adopción de plataformas de streaming de audio, es algo que está dentro del reporte, no lo tengo en mente en este momento, ¿sí? ¿Qué más? Hay disponible información específica respecto a las marcas más influyentes en cada rama, alimentos, videojuegos, exactamente, sí, sí. Parte del reporte, en la parte de Brand Impact, de Advertising Impact, perdón, se trabaja sobre el top de awareness de marcas por diferentes categorías. Así que sí, exactamente. Por ejemplo, juguetes, comidas y bebidas, películas, marcas de indumentaria, ¿sí? Es alguna de las categorías que allí parecen, ¿sí? Eh, Alimentación, el acceso al mundo virtual influye en sus hábitos y gustos, son más o menos saludables. No entendí la pregunta, perdón. Eh, Principales influencers que ven los niños en México, no lo tengo en este momento en mente, pero bueno, absolutamente todo eso de cuáles son los influencers que ven o el tipo de contenido también forma parte de lo que es el report y obviamente los live portals en Brasil y en México también. ¿Por qué no hay medición debajo de los 4 años? Una muy buena pregunta, principalmente porque cuando los niños empiezan a desarrollar un vínculo con las marcas a partir de los 4 o 5 años, ¿sí? Entonces, la realidad es que con respecto a esto hay gran parte del cuestionario que no sería respondible, ¿sí? Entonces, no vemos una necesidad de hacerlo ahí. Nosotros trabajamos con muchas marcas que van orientadas a menores de 3, 4 años, por ejemplo, marcas de pañales o marcas de fórmulas infantiles, donde en realidad lo que hacemos es descubrir el contenido, como llamamos de co-viewing, ¿no? De pantalla compartida, que es el contenido seguro donde las madres deciden poner a sus hijos. Hay una decisión mucho más activa en el rol de las madres, los padres también, obviamente. Lo cual no quiere decir que los niños tengan muy claro desde muy chiquitos, siendo nativos digitales, qué es lo que quieren ver, pero hay un rol activo mucho más decidido, vamos a decir, por los padres, ¿sí? Eh, Bien, acá dicen, en caso de licenciamiento de productos, ¿piensas que es buen tiempo para licenciar productos de consumo o bien enfocarse en productos digitales? Bueno, hoy los productos digitales son una oportunidad de licenciamiento también, ¿no? Si vemos, nosotros miramos, por ejemplo, apps que han pegado muy fuertemente en los últimos tiempos, finalmente esas apps detrás tienen personajes y esos personajes no dejan de ser una IP digital que podría convertirse en una licencia. Entonces, me parece que con respecto a esto, el mundo del licensing, de adoptar licencias para justamente impulsar la venta de ciertos productos, hoy requiere poder mirar otro tipo de contenidos, otro tipo de IPs también para licenciar. Yo siempre lo que digo es que el licensing es un arma de doble filo, es decir, finalmente puede generar puede ser un driver muy fuerte para la venta de ciertos productos. Sin embargo, muchas veces cuando el personaje desaparece de ese packaging y no está más, hay que ver cuánto de eso se pudo conservar, ¿no? De ese consumidor. Entonces, es tan importante encontrar ese tipo de IPs, vamos a decir, para generar un impulso dentro de, digamos, un impulso de ventas de un producto, pero también es sumamente importante enfocarse en desarrollar un producto que genuinamente también conecte con su consumidor, que esté bueno, que tenga un buen precio y un montón de características más que hacen a que finalmente un producto tenga éxito o no, ¿no? Me parece que hay que encontrar el balance perfecto de esas cosas, ¿sí? Eh, ¿Cómo es? ¿A partir de qué edad están en YouTube? En vez de YouTube Kids, si están en ambos, no recuerdo porcentajes aproximados, tengan en cuenta que YouTube Kids es una plataforma diseñada exclusivamente hasta los 8 o 9 años. La realidad es que a partir de los 5 años ya empieza a quedar muy pocos niños dentro de lo que es YouTube Kids. Los niños buscan libertad, los niños buscan, digamos, tener en esta libertad poder ver las cosas que para ellos son relevantes, muchas veces sin un curado, y por eso es importante que los padres siempre acompañen también el consumo de contenidos, porque en plataformas como YouTube podrían llegar a terminar en cualquier lado, ¿no? En cualquier contenido. Pero la realidad es que es cada vez más alineado, vamos a decir, la edad, perdón, es más joven la edad en la cual se va abandonando YouTube Kids como plataforma. ¿Sí? No recuerdo bien la métrica, pero sí que a partir de los 5 años ya es muy bajo la adopción, ¿sí? Uso de plataformas educacionales, preguntas si tenemos tendencias. En realidad, de plataformas en general es lo que hace al reporte. Sí, obviamente tenemos capacidad de lograr
este tipo de cuestiones ad hoc específicas y podemos salir a buscarlo con respecto a lo que son plataformas de educación. El reto es cómo llegás a conectar con los niños dentro de YouTube, comenta una persona. Bueno, existen maneras, nosotros tenemos una solución que se llama KSV, Kids Save Social Video, que permite justamente conectar con niños de una manera eficiente, sana y a través del contenido de calidad, así que conectate con nosotros y te podemos contar cómo lo podemos hacer. ¿Qué más? A ver, vamos con 2, 3 más si les parece. ¿Cómo pueden influenciar en los padres para que compren snacks infantiles, golosinas y los lleven a casa? Te escribo desde Perú, donde está prohibido que los niños salgan solos o con sus padres. Ok. ¿Cómo pueden influenciar a los padres para que compren snacks? Bueno, nosotros tenemos una posición muy tomada y la basamos mucho en datos, pero también en mucho análisis, expertise, que es generalmente, como vemos que la categoría snack tiene un poder tremendo en el segmento de niños. Perdón, en realidad los niños tienen un poder tremendo sobre esa categoría. Difícilmente un padre compre, por ejemplo, unas galletitas, unas cookies a un niño si no las quiere. ¿Sí? Seguramente las cookies que el padre compre, siempre y cuando cumpla con algunas características, como precio, que esté disponible, posiblemente que sea saludable o que esté dentro de ciertas características, es muy importante entender de que los niños tienen un poder de influencia enorme en esa categoría. Así que es importante entender de que focalizar comunicación en los niños, también en los padres obviamente, pero principalmente en los niños que son quienes lo van a consumir y quienes van a pedirle a sus padres que lo compren, sería un poco la clave. ¿Sí? Yo te daría un poco esa recomendación, igual sentite libre de conectar con nosotros y que podamos hablar respecto a eso, tenemos mucha experiencia trabajando también con ese tipo de marcas. ¿Sí? Bien, ¿cómo se beneficia una marca, una agencia de medios en el uso? Dicen del Live Portal de Brasil y México. Bueno, lo mismo que con el Report LATAM. Son datos que te van a poder permitir tomar decisiones muchísimo más conjuntas. Desde el punto de vista de una agencia de medios o de una marca, a la hora de comunicar, conocer qué dispositivos usen, qué plataformas utilicen, pero mucho más allá de eso, de una cuestión de ver de consumo de contenido y demás, también poder construir un customer persona, por ejemplo. Además de qué tipo de contenido, cuáles son sus hobbies, cuáles son las marcas, cuáles son los alimentos que come, cuáles son los restaurantes que van. Bueno, finalmente es data que te permite perfilar a un consumidor y sobre eso tomar un montón de decisiones en la optimización, en tu comunicación o finalmente en los insights que les pueda trasladar también a tu cliente, siendo, si sos una agencia, o en el caso siendo una marca, conociendo qué están consumiendo o qué están decidiendo hacer o cuáles son sus hábitos. También la competencia te permite entender qué está pasando con tu competidor. ¿Sí? Así que miles de cosas. De nuevo, si quieren, con respecto a lo que son los portales, siéntanse libres de conectar con nuestro equipo para hacer una demo. ¿Sí? Hago una más si les parece. Importante contar con alguna licencia o desarrollar algún dibujo o personaje nuevo. Bueno, son preguntas muy específicas. De nuevo, con total libertad, Andrea, que nos está consultando, conectate con nosotros que lo charlamos. Y voy con la última, a ver por acá. Hola, mencionabas que los niños gastan la mayoría de su dinero en confitería, considerando que la industria alimenticia está sufriendo cambios, ya no pueden y ya no se pueden usar personajes en empaques. ¿Cómo crees que afecte esto? Esto depende de cada uno de los países. ¿Sí? Las regulaciones que afectan a la industria de alimentos son muy diferentes en cada uno de los países. Por ende, podemos, de nuevo, conectate con nosotros, perdón que sea reiterativo, pero me parece que es algo muy específico, conectate con nosotros para que podamos revisar esto. Cuando vemos regulaciones, nos encontramos con regulaciones que hacen muchas veces, como hablamos antes, en términos de privacidad de data, y luego las otras grandes regulaciones que encontramos en el segmento de niños tienen que ver con cómo comunicar o qué se puede comunicar, y eso está atado generalmente a ciertas normativas, leyes o reglas que existen localmente en cada uno de los países. En el caso de América Latina varían según cada uno, entonces frente a eso podemos entender bien cuál es la necesidad puntual y lo revisamos. ¿Sí? Bueno, gente, llegamos hasta acá. Creo que quedaron algunas más. Les pido disculpas si no respondí. Fui ahí agarrando mientras tanto. No tuve a nadie que me las esté facilitando. Se los prometo que no fue así. Las fui revisando y agarrando así un poco scrolleando. Así que disculpas si alguna no quedó. Tienen igual todos nuestros puntos de comunicación y estamos a total disposición para estas cosas. De nuevo, gracias por el tiempo. Vamos a estar en breve con un nuevo webinar. Vamos a estar haciendo webinars muy basados en datos también como estos. El próximo, si no me equivoco, de hecho, está ya parado en alguna
si mal no recuerdo, en todo lo que es más que nada uso de devices, así que vamos a ir hablando sobre este tipo de cuestiones, tanto lo que sea el report, el Kitchen Teams Industry Report Latam 2020, como los live portals en México y en Brasil, se conectan con nuestro equipo, lo mismo con lo que son diferentes estudios o necesidades específicas, como vi que aparecían aquí también. No solo tenemos las metodologías, sino también los paneles para poder ayudarlos de una manera ágil y simple, poder salir a identificar información que les sea relevante para la toma de decisiones, ¿sí? Nuevamente, gracias a todos, espero que nos sigamos cuidando, espero que también, ojalá que todo esto pase pronto y nos podamos ver en persona, ¿sí? La verdad que sería algo sumamente, por lo menos para mí personalmente, sumamente importante. Así que supongo que para todos, no voy a ser original con esto. Gracias a todos en serio, buen fin de semana a partir de mañana que sea viernes, pero me adelanto, y cualquier duda estamos a total disposición para que se conecten con nosotros. Va a llegarles un mail, como les dije, para que puedan acceder al webinar y lo puedan compartir, así que estén atentos que en breve ya se los estamos mandando. Un gran abrazo para todos y que sigan bien. Bye bye.